Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuertes accidentes se registraron en Aruba durante el fin de semana de Halloween. Sesión informativa por parte de la Fundación en contra de la violencia relacional. Estampida en Corea del Sur dejó un total de 153 fallecidos en la celebración de Halloween. Falleció un bebecito recién nacido que habían dejado en una bolsa tirado en el sur de Bogotá. Pidió disfraz de Halloween y le llegó tremendo blooper. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana de descanso, celebración y que se alisten para una muy buena semana. Comenzamos como siempre con noticias locales, nuestra emisión del día de hoy y específicamente hablando de lo que fue este fin de semana de celebración de Halloween. El cuerpo policial sabía que tendrían que estar en diferentes puntos estratégicos, sin embargo hubo muchísimos casos que atender, entre ellos por personas que estaban bajo los efectos del alcohol, problemas sociales, pero también algunos accidentes como vamos a ver a continuación. El cuerpo policial de Aruba tuvo una gran cantidad de hechos por cubrir durante este fin de semana de Halloween. Sin embargo, algo que fue resaltante fueron accidentes que ocurrieron. Por ejemplo, en la madrugada del sábado a las 2 de la mañana sucedió un accidente en el Green Corridor, justo en la parte de abajo de la rotonda de Mahuma. Los vehículos envueltos fue una minivan color blanco marca Suzuki y un Nissan March color blanco. Ambos iban como dirección hacia el área de San Nicolás. El conductor del Suzuki es el reconocido Jan Putz y su pasajero, el DJ Edson Trom. Ambos, al parecer, habrían terminado de trabajar en una fiesta e iban en dirección hacia su casa. Sin embargo, allí uno de ellos contó que venían con una velocidad normal cuando de pronto se encontraron el otro vehículo e hizo que perdieran el control y se voltearan de inmediato. El Suzuki quedó con sus dos llantas al aire. Según lo que indicó Trom, lograron salir del vehículo, pero Putz quedó en el interior del auto sin poder salir. Estaba reaccionando, pero al parecer estaba con sangre. Allí la ayuda de los bomberos, pero también de la policía llegó para poder cortar las latas y sacar allí de este vehículo a Jan Putz. Lo transportaron de inmediato al hospital para que recibiera atención médica. Por otra parte, la conductora del otro vehículo intentó burlar el sistema pidiendo atención médica. Sin embargo, cuando llegó la policía, se dieron cuenta que estaba bajo los efectos del alcohol. En la madrugada también en la rotonda que se conoce como Paperclip con dirección hacia Paradera muy cerca a Polirama, sucedió un accidente fuerte. A las 3:20 de la mañana un vehículo se fue en contra de un poste de luz. Eso hizo que se llevara también al transformador. Con esto se pueden imaginar que casi todo el barrio quedó sin el servicio de la corriente, incluyendo la avenida Watty Vos Boulevard. 2 personas en el vehículo resultaron heridas y se quedaron pegados dentro del vehículo. Este poste de luz quedó también totalmente quebrado y allí los cables colgando, generando también un peligro no solamente para los ocupantes, pero también por personas que de pronto pasaban por el lugar. Además de allí, la ambulancia, la policía, personal del mar y también el Departamento de Obras Públicas llegaron a mirar los daños causados. Ambas personas fueron trasladadas hacia el hospital, mientras que estaban intentando quitar todo el peligro de la corriente al mismo tiempo que estaban atendiendo con este accidente. Cambiando de tema, sabemos que recientemente estuvo en Aruba el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda para así poder tratar diferentes temas de la región Caribe. Pues entre ellos también sabemos que se habló frente a la posible reapertura de la frontera entre Aruba y Venezuela. Ante esto, el ministro Glenn Vercruz también tiene su opinión. Reunião com o ministro Hoekstra, vai tremendo, nós estamos agradecidos para a forma como ela contribui e tende de discussão, análise de temas com nossa responsabilidade, principalmente como ministro de Labor, Energia e Integração e Parte Energético, onde com nosso estéreo apoio do governo de Holanda, junto com o governo de Holanda e o governo de Aruba, que caminha com o governo americano para que trata de autorização com nosso DCA e comfort letter com nosso DCA para nós por comprar combustível para web via nossa companhia RDA e FEMSA
na mejor preço para nós comprar preço de água corriente. Nós apreciamos a sinceridade e openness com a qual nós deliberar como Ministério de Labor, Energia e Integração. Está imensamente contento com a contribuição e a compreensão e, a la vez, nós pedimos apoio para abrir porta em vista que tem duas maneiras, que está atendendo uma conferência de hidrógeno a fim de novembro na Holanda para introduzir-nos na multinationals de hidrógeno na Holanda para nós hinca hidrógeno, companhias de hidrógeno den um master plan energético para o redesarrollo e desarrollo de zona de refineria. Uma vez que nós temos parte e capítulo de hidrógeno incorporado dentro do plan de energia nacional, e agora está claro para fazer anúncio grande nas internas comunidades para o que trata de reactivação de refineria e toda outra companhia dentro da zona de energia, refineria, lo que é um desenvolvimento grandíssimo para Aruba. Cambiando de tema, la Fundación en contra de la violencia relacional mañana 1 de noviembre tendrá una sesión informativa para que de esta forma reciban tremenda información todas aquellas personas, no solamente que hacen parte de la Fundación, pero que también quisieran saber un poco más del tópico. La Fundación en contra de la violencia relacional invita a una sesión informativa a todas las personas que tienen la intención de recibir este tema tan importante. Y es que sabemos que los niños en ocasiones son testigos de las violencias relacionales. Va a ser una noche informativa en donde van a estar tocando el tema de la violencia relacional y los efectos que esto podría tener para nuestros menores. Esto será mañana 1 de noviembre. La ubicación es en el edificio de Atia, ubicado en Pedro Gallegas, Strat número 6. El horario es de 7 de la noche a 9 de la noche y es totalmente gratis. Pero recuerde que los cupos son limitados, así que para más información o para registrarse en esta importante sesión, podrán llamar al 582-4433 o enviar un WhatsApp al 564-0270. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable hecho que ocurrió el día de ayer en Corea del Sur con una estampida, la cual dejó un total de 153 jóvenes fallecidos quienes estaban en la plena celebración de Halloween. Lo más triste y lamentable del caso es que no se saben las causas exactas de la posible estampida, pero también de cómo estos jóvenes perdieron el control y unos estaban encima de otros. Cerca de 200 muertos y más de 80 heridos dejó una estampida que se provocó en la estación de Itaewon, acá en Seúl, en medio de las celebraciones de Halloween la noche de este sábado. Cerca de 1.700 efectivos entre bomberos, policías y personal de salud participaron en las operaciones de rescate luego de esta estampida que se produjo por las estrechas calles del lugar de Itaewon y además por el número de asistentes a esta fiesta de Halloween que se estima en 100.000 personas. El presidente de la nación, Yoon Suk-yeol, fue informado cerca de la medianoche de ayer sobre los incidentes y tomó puesto de coordinación en las oficinas de gobierno. En tanto, el alcalde Oh Se-hoon, que se encontraba de gira en Europa, regresó inmediatamente a Seúl para ponerse al tanto también. En estos momentos, la oficina distrital de Hannam-dong, que es el distrito donde se encuentra el barrio de Itaewon, está a cargo de las operaciones de identificación de los cuerpos y de rescate de las personas que se encuentran en condición de desaparecidas en este momento. La fiesta de Halloween fue la primera fiesta de Halloween luego de los 3 años de cuarentena por coronavirus y se enmarca como el peor desastre civil en la historia de Corea del Sur, siguiendo el desastre del Fair Sewol en 2014, donde murieron 304 estudiantes. Y como si fuera poco, no solamente este fin de semana que enlutó Corea del Sur, sino que también en la India el colapso de un puente dejó un total de 132 personas fallecidas.
El colapso de un puente en India el pasado domingo dejó al menos 132 fallecidos y 60 heridos, 6 de ellos de gravedad. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan según informaron hoy lunes fuentes policiales. Por el momento han localizado 132 cadáveres tras el colapso del puente y 60 personas resultaron heridas, según indicó el superintendente de la policía de la localidad. La fuente afirmó que la mayoría de los heridos han recibido de alta médica, aunque al menos 6 personas se encuentran en estado grave y continúan ingresadas. Las labores de rescate continuarán a lo largo de hoy con la participación de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres y usos de la Armada, entre otros cuerpos. Allí el accidente ocurrió en la tarde de ayer domingo, aproximadamente a las 6:30 hora local, cuando los cables de un puente colgante de la localidad de Morbi, sobre el que caminaban cientos de personas, comenzó a ceder hasta el desplome de la estructura. En los últimos días, varios miles de personas habían visitado el paso sobre el río Machu, donde después de su reapertura hace 4 días, tras casi 7 meses cerrado para su renovación. El paso peatonal de casi 150 años de antigüedad, descrito como maravilla de la ingeniería. Cambiando de tema, también este fin de semana fue bastante álgido para Brasil, pues se llevaron a cabo las elecciones en segunda vuelta y dejaron al líder izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva como el nuevo presidente de los brasileños. Recordemos que este ya sería el tercer periodo, el cual el presidente toma el poder. Aquí en unos resultados muy reñidos se han dado los resultados de las elecciones presidenciales en esta segunda vuelta electoral en Brasil. El Tribunal Electoral ha dado los resultados con los más del 99% de los votos contados a Lula da Silva como el ganador y el nuevo presidente de Brasil, con el 50.88% de los votos frente a Bolsonaro, con el 49.12% de los votos, siendo así Lula el presidente de 76 años que gobierna por tercera vez este país y se convierte en el presidente número 39. Recordemos que esto ha sido una jornada electoral muy reñida, también en ocasiones muy violenta, por lo que ha llevado muchas pasiones y polarización a lo largo de esta campaña electoral. En varias ciudades, principalmente aquí en Sao Paulo, en la avenida Paulista, esta emblemática avenida, importante avenida comercial también para esta ciudad, hay celebraciones como si fuera un carnaval, celebrando justamente la victoria de Lula da Silva. Lo veíamos en la primera vuelta cuando ganó y esta no es la excepción. También en otras ciudades como Río de Janeiro y otros lugares, principalmente en sectores populares, que celebran la victoria de Lula. También se ha visto caras obviamente tristes por los seguidores de Bolsonaro que no celebran, por supuesto, que no haya ganado en estas elecciones. El actual mandatario, no se ha pronunciado hasta el momento, pero sí Lula da Silva ha trinado en su cuenta de Twitter con una bandera de Brasil, una mano sobre ella con la palabra democracia. Pasamos a una triste historia que ocurrió en el sur de la capital colombiana, en Bogotá, y cómo cámaras de seguridad grabaron el momento en que 2 pequeños menores de edad llevaban una bolsa y la dejaron tirada en el sur de la capital. Pues allí las autoridades tuvieron un macabro hallazgo, un bebecito recién nacido, quien desafortunadamente perdió la vida. Esta tal vez es la prueba reina de las autoridades, el video en el que se ve a 2 menores de edad llevando con dificultad una bolsa por las calles del barrio Los Alpes de la localidad de Ciudad Bolívar. Que la señora mandó los niños con el bebé y lo botaron hacia la parte de allí. ¿Y después de eso qué pasó ahí? Pues claro, eso la gente cogió piedra y a linchar a la señora. Los recicladores de inmediato le informaron a la policía y varias mujeres y niños empezaron a rodear el lugar para ayudar al bebé. Muy doloroso porque pues yo también soy mamá, tengo mis 2 hijos, o sea, eso no tener corazón, botar un ser que no tiene ni la culpa. Los vecinos intentaron reanimar al recién nacido y brindarle los primeros auxilios, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Una enfermera hizo todo lo posible por socorrerlo y mantenerlo con vida. Yo me quité el saco para que le dieran calorcita al niño, pero no. Desafortunadamente no se pudo. Los vecinos arremetieron contra la vivienda donde al parecer estaba la madre del pequeño y otras personas. No, terrible, terrible. O sea, eso no se debe hacer con un bebé que no tiene la culpa de nada. La presencia de las autoridades evitó que los habitantes del sector buscaran tomar justicia por mano propia.
Pasamos ahora a un hecho lamentable que ocurrió en Montañita, en el Ecuador, con una turista peruana quien habría llegado a un hotel a descansar y a pasar una temporada feliz allí en este lugar. Sin embargo, allí las personas encargadas de este hotel encontraron a la mujer sin vida y según las investigaciones y cámaras de seguridad se dieron cuenta que fue la expareja de esta mujer quien acabó con la vida de ella. Ellos son familiares de Sandra Karina Villena Manrique, la ciudadana peruana cuyo cadáver fue encontrado dentro de una maleta en un hotel de Montañita, en la provincia de Santa Elena. Llegaron a las 13 horas de este viernes al anfiteatro para reconocer los restos. Además, también estuvo personal de medicina legal y de la Policía Nacional. Quisiéramos quizás podrían darnos algún tipo de declaración. A la salida de la morgue no quisieron pronunciarse a la prensa sobre la investigación de este femicidio, cuyo principal y único sospechoso es Vicente P.R., contra quien existe una orden de detención por parte de las autoridades ecuatorianas. La policía en Santa Elena confirmó que la identificación se logró gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel en Montañita, donde ocurrió el crimen. Él llegó junto a la víctima a ese balneario. En las grabaciones se le observa a él saliendo del establecimiento el sábado anterior, luego de que ya habría asfixiado a la mujer de 32 años. Según medios locales del vecino país, el hombre confesó a su madre que cometió el crimen. Entre tanto, y a propósito de esta temporada de lluvias que ha venido afectando diferentes territorios, por ejemplo, en Colombia, el presidente Gustavo Petro indicó que se están preparando para un eventual colapso debido a las inundaciones y al temporal que se podría estar viviendo durante esta época de noviembre. El presidente Gustavo Petro dijo que el próximo lunes será declarada situación de desastre en Colombia. Ya la situación ha crecido tanto que los municipios no pueden, ni los departamentos en sí mismos, solucionar con eficacia los problemas que se derivan del desastre climático. Le toca a la nación y también podríamos colapsar. Una declaratoria que no es nueva, pues en el año 2010 fue también puesta en marcha ante los estragos del fenómeno de la Niña y que permite al gobierno nacional mover recursos del presupuesto para lograr la atención de población vulnerable. ¿Cómo se financia? Es con lo que nos queda del presupuesto. Allí donde haya partidas, donde no lo van a gastar en algún ministerio, en alguna entidad, vamos a sumar todo eso, serán varios billones de pesos. En lo corrido del año, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la temporada de lluvias y el fenómeno de la Niña ha dejado un saldo de 196 personas muertas, 273 heridas, 38 desaparecidas y más de 118.000 familias afectadas. En infraestructura, más de 3.000 viviendas destruidas, 1.903 vías y 214 puentes afectados, así como 223 centros educativos de alguna manera impactados. También miles de hectáreas de campos y zonas rurales están inundadas. Para este fin de semana se esperan lluvias de variada intensidad con descargas eléctricas en amplios sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazonia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Llega una vez más Wynn Creek Crystal y Seaport Casino con su campaña de noviembre. Una mujer pidió matrimonio a su pareja y genera polémica en las redes sociales. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi esta manera pa mi ebo. O el rumón busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid queda conecta con aceitar. Data y llamada de un solo plan queda chat pa bufada. Oh hybrid, turcos en un solo paquete y queda claro cosita, cosita, cosita. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como solta que baby aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos lá para os pés para dentro. Então, mané, não é bisa mais cava.
Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas, no momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só, que o comum mais se queda pelo menos 2 horas para for. 15 kamay. Mai porco nesse? Ay, sí, mi porco nele. Como mes me trata porco nele tengo escrito. Ok, Mai, trabalho tá claro, pero agora que tá aqui 2 horas mais não pode para dem back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, ya mañana arranca un nuevo mes y Wynn Creek, Crystal y Seaport Casino se preparan para una tremenda temporada y con campañas donde ustedes van a poder ganar premios increíbles. Entramos al penúltimo mes de este año 2022 y como siempre Wynn Creek, Crystal y Seaport Casino nos tienen las mejores campañas para esta temporada. Arrancamos este mes con campañas increíbles para que ustedes participen en el mejor casino de Aruba. Bom-vindo na Wynn Creek Casinos. Aonde vai conta bolso de promoção na Cutideng Luna de novembro. Riba de março está começar com os Earning Get. Bota uma cubocar de membresia, riba de março acumular a quantidade de pontos necessário e assim bota passa jarang som busca o objeto. Viaja aqui nos também tem items ng Dideng Kusina. E promessa mang hunga cubocar de membresia, riba novembro 1 acumular 75 tier points. Depois passa novembro 2 busca o utensil set. E di 12 man, hunga cubocar de membresia, riba 8 de novembro acumular 100 pontos. E assim não passa jarang song dia 9 de novembro e busca o Hand Blender. E de 13 man, novembro 15, hunga cubocar de membresia acumular 200 tier points. E assim não passa novembro 16 busca o Cocktail Set. De 4 semana, hunga cubocar de membresia novembro 22 acumular 300 pontos. E assim não passa dia 23 de novembro busca o Cookware Set. E a última semana, novembro 29, hunga cubocar de membresia acumular 400 tier points. Depois passa livremente dia 30 de novembro busca o Backpack Cooler. Para ter a chance de haya dia items na ati, você hunga cubocar de membresia para chamars e bota passa jarang song começando e acaba por 5 da tarde. Busca o item completamente grátis. Simplesmente passa com o cartão de membresia no promotion booth e nos está entregado esse aqui. Nós quer agregar-se que items não está limitado em quantidade, hora que acaba, ele acaba. Riba de viernes e de sábado, em luna de novembro, nós também temos promoção Winners Wonderland. Para participar é mais fácil. Hunga com o cartão de membresia, riba de viernes e de sábado, acumular 85 tier points. E assim, começando para 7 horas, 8 horas e 9 horas, cada hora nós vamos chamar 3 ganadores. Prêmio não vira cash, de com máximo de $500 em cash. Sem mesmo, está guardado aqui na Wynn Creek Casinos. Para clausurar, me invitar todos os fiel clientes ng Corda Bom. Download nos app novo Casinoverse. E assim, botamos por dentro de nosso mundo de fantasia. Camina po chat, hunga, e assim haya prêmio ng real de casino. Aqui na Wynn Creek Casinos.
nuestra emisión de hoy llega a la sección de las más virales y en esta oportunidad ustedes recuerdan hace algunas emisiones que estuvimos hablando de una joven en Argentina que se hizo viral en las redes hablando de que estaba buscando a alguien que la mantuviera, pues allí la contactaron y al parecer le ofrecieron un peculiar empleo. Bueno, voy a hacer un pequeño story time de todo lo que pasó desde que me hice viral con el... La usuaria de TikTok identificada como Nani1, quien se volvió viral hace unas semanas por un video en el que aparecía llorando y suplicaba que alguien la mantuviera, confirmó algunos días que consiguió trabajo. Por favor, esto es un llamado a la solidaridad, yo no haría esto si no fuese urgente, según lo que decía en ese video en donde pedía que alguien, por favor, la mantuviera. La historia no quedó allí y ella subió un nuevo clip a la red social en el que respondió algunas preguntas. Primero aclaró si la polémica era verdad o simplemente humor. Ella dijo, es mentira, es chiste, pero si quieres no es chiste. No obstante, sí reveló que ante la viralidad del anterior metraje, allí una clínica de Uruguay la contrató para que hiciera un video publicitario. Una clínica de Uruguay me pagó $500 para que haga una publicidad llorando. En vez de decir, necesito a alguien que me mantenga, yo tenía que decir, necesito que alguien me pague la consulta del odontólogo. Y si hablamos de imágenes que se han viralizado y que han generado una polémica en las redes, les muestro a esta joven que decidió proponerle y de rodillas frente a muchas personas matrimonio a su novio. Lo difícil de este caso es que ha generado una gran polémica en las redes sociales. Una joven de 27 años, identificada como Shukim, decidió compartir en la red social uno de los momentos más importantes de su vida, la romántica propuesta de matrimonio para su novio. En las imágenes se puede ver a la mujer tomando la caja que contenía el anillo y arrodillándose frente a su pareja, mientras él miraba hacia el mar. Al final, el hombre acepta con una sonrisa y da el sí para que después ella proceda a colocarle la argolla y darse un abrazo. La acción, que parecía ser la ruptura de los estereotipos sociales, no fue del agrado de varios internautas que le cayeron encima a punta de críticas como él no parece feliz, preferiría morir y no tienes respeto por ti misma, fueron algunos de los comentarios. Y todo porque hoy es 31 de octubre, día de Halloween. Los dejo con esta sección, la cual una joven pidió un disfraz por internet, pero lo que le llegó fue totalmente opuesto a lo que ella había solicitado. Vean lo que le llegó a esta joven. Con la finalidad de lucir una espectacular noche de brujas, ella pidió un disfraz de la temática de pirata. Después de unos días, llegó a su casa y no imaginó que se llevaría una desagradable sorpresa. Cuando lo tuvo en sus manos, la joven notó que era de un diminuto tamaño a lo que había pensado. Por esta razón, decidió probárselo para demostrar que se veía fatal el resultado. Por medio de su cuenta, divulgó las imágenes de la estafa con respecto al vestuario. Entre tanto, consiguió un promedio de 2 millones de reproducciones. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que podrán seguirnos en nuestras redes sociales para mirar todas nuestras emisiones y también diferentes videos. Nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.